se presente y cuente un poco de lo que hacen, a qué se dediquen en su cada país para empezar el proceso de preguntas. Vamos a seguir esta secuencia. Primero Gabriel desde Chile, después seguimos con Argentina, después seguimos con Paraguay. Así que Muy bien, adelante, gracias Gabriel. Arturo por la invitación. Efectivamente han sido un ciclo de charlas muy interesantes y una vez más, ¿no es cierto?, agradecido por esto y orgulloso de participar también entregando las ideas que uno de alguna manera va adquiriendo con las circunstancias por una parte y con la experiencia por otra. Bueno, tal como lo dijiste, mi nombre es Gabriel, yo soy ingeniero agrónomo, me dedico esencialmente a las actividades vinculadas a la ingeniería en el área agrícola, es decir, todo lo que hizo relación con sistemas de riego, la parte hidráulica, ¿no es cierto?, en el manejo y gestión del recurso hídrico. Estamos trabajando fuerte también en el área agroclimática, producto del impacto que tienen algunas zonas del país, bueno, y también allá en República Dominicana, lo que es el cambio climático. Un poco trayendo algo de tecnología para responder algunas preguntas vinculadas a lo que es el tema de la producción, ¿no es cierto? Hay que ser muy competitivo, estoy hablando pre-pandemia, ahora con mayor razón, y en ese sentido, cualquier herramienta como esta, ¿no es cierto?, lo que es tecnología, lo que es la teledetección, el uso de sensores, es una ayuda para el agricultor, es una ayuda para la toma de decisiones, así que estamos básicamente trabajando en eso, Arturo. Gracias. Adelante, Enrique. Perdón, Fernando. Bien, bueno, buenas tardes, casi buenas noches aquí en Argentina. Muchísimas gracias por la invitación, Arturo. Es un gusto, un placer participar con ustedes, amigos ya, como Enrique, que hemos intercambiado muchas veces distintos eventos y todos, opinamos más o menos lo mismo, tenemos unas mismas guías de trabajo. Mi nombre es Fernando Escaramuza, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en Argentina, más precisamente en Manfredi, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y allí desarrollamos nuestra labor sobre agricultura de precisión, pero tenemos dentro de nuestra sección, dentro del INTA, tenemos un grupo muy interdisciplinario, en economía agrícola, en lo que es valor agregado en origen. Tenemos muchos, digamos, un grupo bastante interdisciplinario que nos entrecruzamos para lograr objetivos específicos dentro de lo que es nuestra sección. Por supuesto, después el INTA Manfredi tiene otros estandartes, digamos, por así decirlo, o otras guías de estudio, entonces, pero nosotros sí nos dedicamos principalmente a lo que es la agricultura de precisión y la mecanización agrícola. Excelente. Bien, el proceso de preguntas va a ser el siguiente. Son 4 preguntas. Por panelista vamos a tener entre 3 y 5 minutos para poder responder. Quizá, Y luego vamos a Arturo, tener... Ajá. Arturo, es que sería bueno que Enrique también se presente. ¿Sí? Ah, me salté Enrique. Perdón, Enrique. Adelante. Me salté Enrique. Perdón, dale, Enrique. Y un gusto, Arturo. Gracias por la invitación y un saludo a los seguidores del conversatorio, a los amigos Fernando, Gabriel. En realidad muy contento por poder compartir con ustedes, como ya... Entonces, la primera pregunta, al principio, antes de pensar la pandemia, ¿y qué ha pasado en los países que ustedes viven y trabajan en el mundo agrícola, que se han visto afectados por la pandemia? Así que, Gabriel, adelante. Sí, mira, el tema es bastante complejo y voy a tratar de resumirlo en los 2 o 3 minutos que tengo para ello. En primer término, este es un fenómeno que hizo, ¿cierto? Fue un golpe muy, muy duro y que en el caso chileno, puntualmente, tuvimos mucha, pero mucha suerte de que el PIC, ¿no es cierto?, se iniciara una vez que la gran mayoría de los trabajos agrícolas ya había concluido. En Chile la agricultura es muy estacional. Gran parte de las actividades se terminan terminando el verano, empezando el otoño,
por ejemplo, la vendimia, por ejemplo, la cosecha de las pomáceas, por ejemplo, gran parte de la producción de hortalizas, y ese desfase que hubo entre la producción agrícola y por otro lado la aparición de la pandemia, en realidad permitió de que Chile no quedara tan desprotegido desde el punto de vista de la producción de alimentos. Eso en primer lugar. Eso suena bastante bien, ¿no es cierto? Gran parte de la producción de cereza con el dólar estaba muy favorable a nosotros, se había llegado a China, resulta que China ya estaba con el problema de la pandemia y se perdieron muchos contenedores en esos puertos que finalmente afectaron. Es decir, el impacto nosotros lo tuvimos más bien en los mercados internacionales más que en la producción interna. Esa fue la primera observación. El productor nacional cuyos productos, valga la redundancia, van al mercado local, la verdad que no sufrió el impacto que tuvo el productor internacional, el productor de exportaciones. Eso es un tema que hay que recabar, digamos, de alguna manera, destacarlo como importante. Se produce el primer caso el 3 de marzo y las autoridades logran atrasar el pic, ¿no es cierto? Todo el mundo pensaba que este pic que nos golpeó iba a llegar a finales a finales de abril, finalmente llegó a finales de mayo, y el golpe fue fuerte, muy fuerte, y ahí uno piensa definitivamente, chuta, ¿qué hubiese ocurrido si este pic no hubiese golpeado cuando había que cosechar fruta, cuando había que cosechar hortalizas, cuando había que cosechar uva? La situación habría sido compleja. Y el segundo punto que yo quisiera, bueno, hay varios, pero son estos dos nomás los que me gustaría tratar con ustedes, dice relación en gran medida también por el tema vinculado a que quedamos un poco desprotegidos de la producción de alimentos, pero del tipo de alimentos. Chile, voy a ser bien, a lo mejor un poquito autocrítico con la producción nacional, Chile es un productor de postres, ¿no es cierto? Hay muchos colegas que me han escuchado eso. Nosotros producimos fruta, nosotros producimos agua y azúcar, ¿cierto? Envuelta en un frasco que tiene sabor. Somos productores frutícolas, básicamente. Y resulta que la proteína, la producción de proteína, en un momento lo empezaron todas con la calculadora a sacar cuenta. ¿Iremos a tener el alimento suficiente si esta pandemia duraba hasta el año 2021, por ejemplo? Considerando que gran parte del suministro de proteína se lo compramos a Argentina. Estoy pensando en las leguminosas, por ejemplo, ¿no es cierto? Chile compra gran parte de su carne, no se autoabastece de carne. Entonces, claro, tenemos mucha manzana, mucha pera, mucho kiwi, mucho vino, pero de eso no se puede alimentar a un pueblo. Entonces, afortunadamente, hubo gestiones rápidas como para poder abastecernos de ese tipo de alimentos, ¿no es cierto? El trigo se había cosechado, por lo tanto, también estaba resuelto el tema de la harina y el pan en general. Entonces, son básicamente esos dos puntos. Por una parte, este desfase que hubo entre la aparición del pic mayor y el término de los trabajos de campo, por una parte, y en segundo lugar, que quedó develado, ¿no es cierto? Quedó esto de manifiesto, que Chile, producimos mucho alimento de exportación, pero quizás pensando en una situación como esta, que hubiese sido en otro momento más rigurosa, quizás no somos autosuficientes desde el punto de vista de la alimentación en lo que es alimentación de calidad y proteína. Excelente. Fernando. No te escucha, Fernando, no te escucha. Quítale el... Ahí está. Ahí ¿Me escuchan? sí, adelante. Perfecto, perdón. Cerré el audio justamente para no molestar. Un poco viendo lo que comentaba Gabriel y escuchándolo y analizándolo internamente, un poco tenemos un comportamiento o tuvimos algunos comportamientos similares. Yo creo que Argentina tiene algunas diferencias con Chile desde el punto de vista de la generación de alimentos. Nosotros nos
en un comienzo de Argentina, que es muy importante en toda la región pampeana, ¿no? Son muchas hectáreas y todavía en cierta manera toda la campo en Argentina. Y bueno, a través de esa exposición, en el medio de la exposición se suspendió la misma y nosotros debimos volver, y cuando nos dimos cuenta que estábamos volviendo nos pusimos en contacto con nuestros directivos y nos dimos cuenta de que teníamos que aislarnos, ¿no? Porque habíamos estado en contacto con personas del extranjero que, bueno, que de cierta manera, en forma de prevención, tuvimos que cumplir un aislamiento para no afectarnos a nuestros seres queridos, sobre todo. Entonces, bueno, una vez que ya retornamos a toda la parte después del aislamiento, digamos, empezamos a trabajar en forma interdisciplinaria y desde nuestras casas, por supuesto, con todo lo que es la institución y lograr un protocolo para la gente que estaba en el campo trabajando y que necesitaba trabajar para levantar toda la cosecha. Entonces, bueno, nos dedicamos a hacer eso, a generar un protocolo de cuidado para que se puedan cuidar y para que pueda seguir avanzando la cosecha. Gracias a Dios se avanzó durante la cosecha. Fue una muy buena cosecha para Argentina en los distintos cultivos. Si bien no fue un año récord, sí fue muy bueno el año. Y después, pensándolo desde el punto de vista de la parte de exportaciones, creo que recién ahora está volviendo un poco o a equilibrarse o a normalizarse, por así decirlo, pero sí que estuvimos complicados en algún momento. Entonces los commodities, Argentina vende mucho commodity y en ese sentido, a diferencia de Chile que tienen otro tipo de exportación, nosotros exportamos muchos commodities y en ese sentido los precios habían caído. Bueno, nuestro principal comprador es China, entonces se había caído un poco toda la parte de los asiáticos. Entonces eso afectó un poco la economía de los productores de cierta forma, pero hoy en día ya está un poco más normalizado y se está volviendo digamos, a tener el mismo comercio. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, Argentina se puede quedar tranquilo. Producimos para 4 veces de lo que es lo que es la población argentina. Entonces, tranquilamente no tenemos ese problema, por así decirlo. Sí tuvimos algunos inconvenientes con las importaciones y seguimos teniendo, pero bueno, desde el punto de vista agroalimentario, si se puede decir así, generalmente fue Excelente. atípico, pero no fue tan grave. Enrique, no te escuchamos. El campo en Paraguay casi no paró. Yo creo que se estaba trabajando con la misma intensidad. 120 días de cuarentena, donde los 100 primeros días un muy buen control, digamos, de la pandemia. Y estos últimos 20 días se complicó un poco, cosa que levantó una preocupación a toda la ciudadanía, también tratando de buscar conciencia para que no sigan los contagios, pero yo creo que fuimos uno de los más destacados en el tema del control de la pandemia en Latinoamérica. Estamos con 3.000 contagios y creo que 25 muertos, y muy bajo, ¿verdad? En comparación a los países vecinos. La soja, que es nuestro motor de la economía, somos el cuarto exportador mundial de soja, ha tenido un récord de producción, casi llegamos a las 11 millones de toneladas. Se cosechó todo en marzo, abril,
También el maíz que va sobre la soja, ya en rotación, maíz de segunda zafra que se le llama, plantado en enero, estamos cosechando ahora con alta productividad, o sea, favorece mucho las condiciones climáticas que se vivieron para tener esa producción. En eso estamos, yo creo, muy bien, y la esperanza está basado en la agricultura, yo creo, en levantar la economía. El país se endeudó bastante, como todos los países también, ¿verdad? Se endeudó mucho, sacó créditos internacionales para tratar de mitigar un poco la problemática, pero con eso, en el campo nosotros tenemos nuestra fortaleza. Yo creo que casi 30-35% del Producto Interno Bruto está ligado en el Paraguay al sector agropecuario e industrial, y bueno, vemos que, que vamos a seguir trabajando fuerte para que podamos mejorar nuestras condiciones. También la agricultura familiar está buscando mercados para cerrar, ¿verdad?, las cadenas de comercialización, darle valor agregado a sus productos. Hoy llevamos muchos productos a los países vecinos acá en Sudamérica. Vacas, por ejemplo, también lo que es el hambre en Paraguay, tenemos 2 vacas por habitante, muchísimo, ¿verdad? Eh, entonces, difícilmente que pasemos hambre con todo lo que se produce en el país. Es muy similar a lo que tiene Argentina, Chile, pero sí mercados buenos, ¿verdad? Y necesitamos producir, tener alta producción. Tenemos que tenemos que destacarnos en eso. Estamos con un problema que no vendemos casi nada a China continental. Somos uno de los pocos países que está apoyando a Taiwán, ¿verdad? Y entonces tenemos algunas limitaciones de comercialización. Le vendemos casi todo. Hacemos un pasamano ahí con Argentina y Brasil le vende a China o Argentina. Entonces tenemos esa problemática. Estamos iniciando algunas relaciones también con Chile para tratar de llevar balanceado de grano intensivo, maíz, por ejemplo, cosa que ellos están limitados en esa producción de granos. Nosotros tenemos bastante, y buscar cadenas de comercialización, y dependemos mucho, ¿verdad?, del sector agropecuario. Tenemos energía muy barata, tenemos unos acuíferos muy grandes, uno de los más grandes de la región, ¿verdad?, para poder hacer irrigación. En eso también tenemos que crecer, y estamos trabajando fuerte, sí, ¿verdad?, con toda la tecnología, darle de comer de la mejor forma a la planta para que haya mayor rentabilidad y el uso eficiente de los insumos. Con eso, el tema de agricultura de precisión también, aplicar la dosis correcta en el lugar correcto, en el momento, es sumamente importante, y está en auge esta tecnología. Yo creo que cerca del 45% de la superficie agropecuaria intensiva, digamos, ya está trabajando con herramientas de agricultura de precisión, tanto mejoramiento de suelo, mapeo de cosecha, aplicación de dosis variables, y eso hace que la agricultura tenga mucha tecnología. Y eso. Excelente. ¿No es cierto?, encontrar soluciones que hasta hace poco todavía se veían muy lejanas, que estaban muy propios de lo que era ¿no es cierto?, la universidad o los centros de investigación. Hoy día, el productor, las organizaciones de usuarios de agua, necesariamente van a tener que llegar a encontrar soluciones a los problemas de déficit hídrico de manera urgente. Si bien es cierto, Chile ha tenido un muy buen año desde el punto de vista del régimen de precipitaciones, estamos lejos de haber resuelto el problema de la sequía. O sea, hay cuencas que están totalmente agotadas desde el punto de vista de los acuíferos subterráneos, ¿no es cierto? Y faltan muchos años como para que esto vuelva a una normalidad, ¿no es cierto?, como dice el título de este encuentro, ¿no es cierto?, una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad va a pasar por el uso de la tecnología. Vamos a tener que ser aún más competitivos en términos del uso de los recursos de producción, aún más eficiente en el uso de los recursos también, por ejemplo, del recurso hídrico, los insumos, los fertilizantes, como también decía Enrique, ¿no es cierto?
esto cambia mucho. Por lo tanto, vamos a tener que ser, en este sentido, vamos a tener que empezar una carrera que sea aún más exigente para el productor nacional. Y ahí también cabe un poco lo que estaban señalando delante, que es un tema también, un temazo, que es el trabajo con la agricultura familiar campesina, que ha quedado demostrado una vez más que son los campeones, ¿no es cierto? Ellos son los que de alguna manera abastecieron gran parte de los supermercados, acá le decimos ¿no es cierto?, los almacenes, a los que allá le dicen los colmados en República Dominicana. En gran medida ellos resolvieron un problema importante y son ellos los que ahora van a necesitar un apoyo tremendo en tecnología precisamente para que fortalecer bastante su producción. Así que es un desafío fuerte el encontrar soluciones a los problemas que ya teníamos, pero además en un escenario como el de la pandemia. Adelante, Fernando. Fernando, el audio. El audio. Perdón. Ahí yo pienso, digamos, que la agricultura de precisión es una oportunidad, digamos, esta manera de gestionar la información o de gestionar el análisis de la información permite esta nueva tecnología, esta innovación a avanzar, digamos, desde casa, estamos pudiendo trabajar con estas nuevas tecnologías, con estas innovaciones. Entonces, el desafío de estas innovaciones hoy, implantarse bien en lo que es el sector productivo, arraigarse dentro de ello y poder hacer cada vez, junto a otro tipo de información, poder ir haciendo un uso eficiente, cada vez más eficiente de los recursos. Entonces, eso es lo que busca un poco la agricultura de precisión y este nuevo paso dentro de lo que es la agricultura de precisión, que es toda la agricultura digitalizada en la cual ya están utilizando los productores. Nosotros hace poquito tiempo terminamos una encuesta que hicimos en todo el sector y una de las primeras preguntas era dentro del sector agropecuario, ¿quiénes son los que están utilizando estas herramientas y la estaban utilizando? Y de 10 personas que respondían, 8 decían que estaban utilizando esas herramientas y que permitía de alguna manera, de cada 10 personas, 7 le permitía una mejora en cuanto a la rentabilidad, en cuanto a la economía de su productividad. Entonces, este es un desafío nuevo en crecer en esta nueva agricultura digitalizada que de cierta manera vino a apoyar y a ayudar en este difícil momento, en esta pandemia, ¿no? Vino para ayudar y para quedarse. Entonces tenemos todo el desafío por delante de poder mejorarlas, de poder avanzar, de poder tomar mejores decisiones, de garantizar la seguridad alimentaria y por supuesto todo lo que es la gestión de esta ayudar de alguna manera a garantizar a través de la trazabilidad, a garantizar de que los alimentos que estamos consumiendo son totalmente inocuos, son sanos, digamos. Entonces uno puede estudiar la procedencia de estos alimentos y por supuesto hasta poder lograr una certificación. Hoy toda esta tecnología nos ayuda a eso, a poder a través de un código QR o a través de un código de barra, poder saber de dónde viene, de dónde procede todo ese alimento y sobre todo en las agriculturas familiares o las agriculturas intensivas, en donde nosotros son generalmente la generación de alimentos Se está cortando, Fernando. Se está cortando, Fernando. Son los que debieran. Se está cortando, Fernando. Y lo predijo. Bien. Se está cortando, Fernando. Fernando. La gestión de
Se está cortando, Fernando. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Bien. ¿Me escuchan? Se perdió un minuto. Ah, bueno. Adelante, Enrique. Sí, Arturo. ¿Qué tan importante será la innovación y la tecnología en esta nueva realidad del sector agroalimentario? Fernando, seguimos contigo ahora. Vamos a seguir con Fernando. Bien, disculpen el internet, en estas horas se sabe complicar, todo el mundo se comienza a conectar y a utilizar distintas eh, herramientas, digamos, las varíe mucho, sea muy fluctuante. Hoy en día realizar una trazabilidad de todos los alimentos, garantizar de que los mismos sean inocuos, que sean seguros. Entonces, esto hace de que podamos trabajar de cierta manera la información y tratar de que esa información sea trasladarla, digamos, a través de un código QR o a trasladarla a través de alguna manera de saber de dónde, cuál es la procedencia del alimento. Y creemos que la agricultura familiar o la agricultura intensiva, desde donde salen los alimentos de consumo directo, es totalmente, digamos, necesario esto, de saber que esos alimentos que son de consumo directo tienen cierto grado de seguridad, digamos. Garantizar de que un producto sea lo más sano y lo más inocuo para la alimentación es fundamental. Y esta nueva agricultura digitalizada va a permitir eso. Excelente. Gracias. Adelante, Enrique. ¿Qué tan importante será la innovación y la tecnología en esta nueva realidad Sí, del sector Arturo, agroalimentario? fundamental conocer las causas de la variabilidad en la producción, investigando, pisando campo, escuchando al agricultor experimentado y mezclando con las herramientas digitales, las herramientas tecnológicas, para tomar decisiones inteligentes, agronómicas correctas, para tratar de desafiar, ¿verdad?, el promedio de productividad zafra tras zafra con mucho conocimiento. También buscar herramientas, buscar insumos, buscar alternativas regionalizadas, como la industrialización, y buscar economía para el agricultor son claves para que haya rentabilidad. Nosotros tenemos que levantar información. Hoy con la digitalización que muy bien estaba explicando Fernando, podemos tener trazabilidad desde la semilla hasta la góndola, podemos tener todo este proceso bien medido, y también tenemos que saber que no podemos descuidar la parte agronómica de estar pisando el campo, porque son cosas que solamente estando ahí uno puede aprender, ¿verdad? Conviviendo con el cultivo a realmente producir, ¿verdad? Y hoy hay una tendencia a estar frente a la computadora, quieras o no, ¿verdad? Y tanto con imágenes, con drones, con no pisar mucho el campo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener esa capacidad como pioneros, como colegas que estamos trabajando hace bastante, representando a los países en el área de agricultura y producción, de juntar, ¿verdad?, esas dos herramientas que hoy tenemos. Hoy tenemos a un técnico joven que le encanta la tecnología, le encanta la digitalización, y tenemos también a los productores con mucha experiencia, ¿verdad?, que les cuesta un poco introducirse a esa tecnología, pero ver la forma de encontrar la sinergia, el sinergismo para juntar todo ese conocimiento y tomar decisiones agronómicamente correctas para elevar la productividad. Para mí la clave es manejar bien el suelo, el tema del riego, ¿verdad?, agua, uso eficiente del suelo, uso eficiente del agua, materiales genéticos buenos, tomar decisiones agronómicas correctas en el campo, y que gane plata el productor en los diferentes rubros, ¿verdad? Cuando más rubros tengamos, le podemos ofertar mejor. En Paraguay tenemos ese problema de
de no diversificar mucho nuestra agricultura. Estamos trabajando para tratar de potencializar eso. Estamos combatiendo contra la corrupción, estamos contra el contrabando principalmente, ¿verdad? Están ingresando muchos productos de contrabando de la agricultura familiar y hacerle producir con toda la tecnología en la pequeña superficie. Nosotros tenemos aproximadamente 35% de nuestra área agrícola con productores menores a 20 hectáreas. También hubo mucha extranjerización de las tierras, ¿verdad? Mucho ingreso de capital del exterior que han comprado y se ha perdido fácilmente, calculo, el 40% de la agricultura familiar, y estamos tratando de crear políticas públicas, programas de desarrollo, también investigación y la parte de financiación también a largo plazo con las tasas más bajas posibles. Hoy tenemos en el mercado tasas muy altas, creo que en toda Sudamérica, lo sé también Centroamérica, creo que también, que nos vuelven un poco incompetentes, ¿verdad? Para la agricultura. Sabemos dentro de la cadena de producción lo que corresponde, la importancia de producir en gran cantidad, y tenemos que luchar para tratar de conseguir créditos verdes. Hay créditos verdes internacionales que se pueden conseguir, ¿verdad? Trabajando con trazabilidad, trabajando con toda la cadena, desde la semilla hasta la góndola, con canales de comercialización, exportación, y atraer créditos con tasa baja para pasarle directamente al productor. En Paraguay hoy la tasa para la agricultura está entre 8 y 16%, ¿verdad? Y productores que están, por ejemplo, con problemas financieros, se les refinancia a 14, 15%. Prácticamente toda la ganancia de la zafra que viene va nuevamente para pagar intereses, y eso hace que no haya una motivación por no quedar la ganancia, digamos, en manos del productor. Entonces, estamos trabajando en eso, tratando de incentivar las políticas públicas que ayuden a una tasa mayor de interés para invertir en tecnología, y para eso es clave la capacitación, la innovación y toda la parte de investigación también, Arturo. Excelente, excelente. Sí, y para complementar, yo creo que hoy más que nunca que los agricultores puedan ser más eficientes, que puedan mejorar su proceso de toma de decisiones, porque al final, ¿qué es la agricultura? La agricultura es una sumatoria de toma de decisiones. Y a la medida que el agricultor va tomando buenas decisiones desde el momento que decide sembrar hasta el momento que decide cosechar, todas estas decisiones son dinero, que puede ser malgastar el dinero o ahorrarlo, puede ser ahorrar agua o malgastarla, puede ser ahorrar fertilizante o malgastarlo. Entonces, todas esas decisiones que el agricultor toma, la innovación y la tecnología hoy en día cumplen un papel fundamental, porque la tecnología está democratizada ya para el pequeño agricultor, está accesible. Entonces el agricultor puede descargar una aplicación, el agricultor puede tener un dron fácilmente, el agricultor puede tener acceso a información climática, pero toda esa información necesita ser traducida en una toma de decisión. Y yo creo que el rol de la tecnología y sobre todo de la innovación es poder buscar ese vínculo para que el agricultor mejore su proceso de toma de decisiones. Entonces, ya como tenemos claro que los cuatro hemos llegado al consenso de que la innovación y la tecnología va a cumplir un papel fundamental, vamos a entrar a qué rol debería jugar las políticas públicas, la academia junto con la investigación y el sector productivo en la digitalización de la agricultura. Adelante, Gabriel. Mira, reflexionando un poquitito sobre la pregunta, uno se pone a pensar rápidamente si es que esta pandemia no hubiese ocurrido. Pongámonos en el caso hipotético, que esta situación no hubiese pasado en ninguno de nuestros 4 países. Y si los recursos que han gastado los estados se hubiesen destinado a la agricultura familiar campesina, yo sacaba un pequeño cálculo, y si en Chile se entregaron unas cajas, ¿no es cierto?, unos paquetes de alimentación para las familias, ya vamos en la segunda, ya empezó la segunda entrega de esas cajas, especialmente para las comunas que están en cuarentena. Si el dinero no hubiese sido necesario gastarlo en eso, sino que se hubiese invertido directamente en tecnología, en la agricultura familiar, en Chile se podría haber incorporado a nuevo riego al 10% de la superficie que está en posesión de la agricultura familiar campesina. Estoy pensando en riego tecnificado. Es decir, el 10% de la superficie
de la agricultura familiar campesina se podría haber ampliado, ¿no es cierto?, lo que es agricultura familiar campesina. Solo en las cajas, o sea, más todo lo que se ha invertido en hospitales, en respiradores artificiales o mecánicos, en todo lo que significa la gran cantidad de lo que nuestros países se han de alguna manera endeudado, ¿no es cierto?, tremendamente, se hubiese podido invertir productivamente, ¿no es cierto?, en tecnología. La verdad es que nuestros países habrían dado un salto cuántico desde el punto de vista del desarrollo, como lo que decía, ¿no es cierto?, Fernando, que me pareció extremadamente interesante lo que dice relación, todo lo que dice relación con trazabilidad, seguimiento de la inocuidad de la alimentación es extremadamente importante, en la medida también de lo que está señalando Enrique respecto a la eficiencia de la utilización de los fertilizantes. Eso también es extremadamente importante. El pequeño agricultor en gran medida, insisto en el pequeño agricultor, pero créanme que es porque me interesa mucho, no siempre es muy eficiente en eso. Así es que si se pudiera hacer con apoyo del Estado, en términos de las políticas públicas, como dice la pregunta, llegar a ser más eficiente en lo que solamente tenemos ahora, ¿no es cierto?, en el uso del agua, en el uso de los fertilizantes, en el uso de los pesticidas, por ejemplo, en la profundización en el estudio de los mercados, lo que está pasando también en la digitalización de la agricultura. Si esta pandemia no hubiese ocurrido y parte de estos recursos se hubiesen destinado a la tecnología en la agricultura, yo creo que otro gallo nos cantaría, como decimos acá. Así que efectivamente el rol es importante. Nuestros países tienen recursos, eso ha quedado claro, ¿no es cierto? Ha habido más o menos, ¿no es cierto? Tenemos una capacidad de endeudamiento que nos permite a lo mejor pensar en un futuro promisorio en la agricultura de los próximos años. En el caso de Chile, y ahí permítame insistir en esto, yo creo que incluso nosotros estamos un paso atrás porque vamos a tener que redefinir lo que nosotros producimos. Estamos produciendo un producto que es básicamente pensando en el mercado internacional. Gran parte de nuestra agricultura depende del mercado internacional. Y creo que en esta primera oportunidad tuvimos mucha suerte. Así que va a haber que también definir eso. Yo me pongo a imaginar, de alguna manera, no me quiero explayar mucho en esto, pero en aquellos colegas que trabajan en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, por ejemplo, que es una institución que de alguna manera admiro mucho, los horizontes en términos de mejorar la agricultura familiar ahora se amplían. O sea, yo me imagino las personas que están decidiendo ahí se podrían tomar perfectamente decisiones como de aquí a los próximos años, los próximos 10 años, que la mitad de la agricultura familiar campesina tenga el riego tecnificado, por ejemplo. Que una parte importante de la agricultura familiar campesina utilice la energía fotovoltaica como fuente principal de energía, considerando el costo de la matriz energética en Chile, que es descomunal, ¿no es cierto? A lo mejor que los estados, que estas políticas públicas apunten con más fuerza precisamente a una independencia alimenticia por parte del agricultor. Yo creo que por ahí va la puntería, como decimos acá, ¿no es cierto?, de hacer que nuestra agricultura salga adelante. ¿Hay que invertir en tecnología? Sí. En el caso chileno hay que masificar mucha de esta tecnología y hay que resolver problemas puntuales, la falta de agua, el manejo eficiente de los recursos de producción, del recurso hídrico, pero tiene que ser algo con mucho más fuerza de lo que se estaba haciendo antes de la pandemia. Fernando. Bien, sí, es muy cierto lo que contaba Gabriel, pero también yo creo que es muy cierto en que esta pandemia no es que afectó a un solo país, creo que afectó a todo el planeta, ¿no? Afectó a todo. ¿Por qué? Porque afectó directamente a las economías, ¿no? Entonces, hoy en día se hace un poquito difícil de pensar, digamos, cómo van a poder reaccionar todas estas políticas públicas frente al avance de la tecnología o, digamos, a manifestar o a fomentar el uso de la tecnología. Y justamente ¿por qué? Porque esta nueva agricultura digital de la cual estamos ingresando necesita del apoyo justamente de estas políticas públicas y hoy en día apoyo generalmente con los recursos. Entonces,
Hoy en día los recursos están siendo escasos, los recursos económicos, por supuesto, y eso va a afectar un poco digamos, el movimiento de todo esto que venía muy bien y que hoy en día se ha frenado un poquito. Pero lo cierto es que tenemos un sector productivo que no se ha frenado, como dijo Enrique anteriormente, no se ha frenado, ha podido cosechar, ha tenido buenos provechos, tanto como en Argentina, como lo dijo anteriormente Enrique, Gabriel, este conito que formamos acá en el fin del mundo, estamos, digamos, generando alimentos para el resto del mundo, y eso hace de que tengamos la posibilidad de seguir creciendo, y justamente un país que aporta a la tecnificación, a la tecnología, justamente me parece que se va a estar equivocando. Hoy en día tenemos que apostar a esto. Tenemos la suerte de tener diálogos directos con los empresarios que venden tecnologías, ¿no es cierto? Y realmente están teniendo, si no es el mejor año, pero sí están teniendo un año muy bueno, han progresado en sus ventas, entonces el productor está adoptando tecnología y eso es bueno de saberlo, ¿sí? Que esté adoptando, que vaya creciendo, que apueste a cada vez a más. Entonces, lo veo, por una parte, dentro de las políticas públicas, no sé si va a poder apostar tanto, digamos, el gobierno a apoyar desde el punto de vista de los recursos, pero sí a fomentar todo esto, a que se genere la tecnología. Nuestro país en ese sentido está avanzando, tuvo la posibilidad de meterla la agricultura de precisión en 1995, cuando todavía nadie la estaba viendo. Tuvimos la suerte de que un tal Mario Bragaccini acá en Argentina trajera esa idea desde Estados Unidos y sea el visionario y tenga la perspectiva de lo que iba a ser la agricultura de precisión aquí en Argentina. Entonces esa perspectiva nos habla de que él manifestaba o pensaba algo que hoy está inmerso o estamos metidos dentro de esta agricultura sensorizada, de esta agricultura robotizada, de esta agricultura cada vez más automatizada, que lleva a ser cada vez más eficiente en todos los procesos productivos, y justamente eso después se manifiesta en las economías del proceso productivo. Enrique, adelante. Sí, yo creo que las políticas públicas tienen que estar bien ligadas a conocerle al agricultor, a sus rubros, darle libertad al agricultor, dejarle que haga lo que sabe hacer, ¿verdad? Y que no entre en cuarentena. En varios países con impuestos le creo que al agricultor le dejan en cuarentena y le atrapan, ¿verdad? Entonces, sería bueno que ahora, después de esta pandemia, se den cuenta la clase política, ¿verdad?, de la importancia de la agricultura en la producción de alimentos y también en el empuje que le da a la economía. Yo creo que va a ser clave el sector agropecuario para levantar esta crisis a nivel mundial, y que le den la libertad suficiente con herramientas legislativas para que se pueda trabajar en los suelos, que se puedan trabajar con todo el conocimiento, toda la experiencia que tiene el agricultor, y también los técnicos, ¿verdad? Porque eso yo creo que está haciendo una constante, una amenaza año tras año, ¿verdad? De cargar y cargar impuestos al agricultor, como viendo que es una esperanza, una forma de ganar dinero y involucrar eso en las arcas costosas que tienen los países en vía de desarrollo de Latinoamérica. Nosotros seguramente 60-70% del presupuesto general de gasto de nuestro país, el Paraguay, está ligado al funcionariado público. Hay una cantidad inmensa de gente que está, digamos, recibiendo beneficios, salarios, y otra gente que está en el sector privado que se va a ver muy mal, pero muy mal después de esta pandemia. Y estábamos luchando, tratando de reducir ese alto costo que lleva eh, todo el costo, digamos, social de mantener un recurso humano
en instituciones públicas que no es muy eficiente y que deja de retornar, digamos, donde debe retornarle a la inversión en obras. Ahora, por ejemplo, va a hacer mucha falta que se dinamice el dinero en obras, que se dé trabajo a la gente. Muchas empresas están quebradas y es momento también de entrar en raciocinio y entre todo empujar el carro, así como se dice, y tratar de hacer una Sudamérica, un Centroamérica, Latinoamérica súper productora de alimentos. Tenemos todas las condiciones para producir. Se nos mira, ¿verdad? Desde Europa, desde Asia, se nos mira con ojos brillantes porque saben el futuro que nosotros tenemos si nos organizamos y trabajamos en serio, ¿verdad? Pero para eso necesitamos justamente esto de la pregunta, ¿verdad? Que es políticas públicas eficientes, que sean desarrollistas y que ayuden a potencializar nuestros países acá, que siempre son mirados, ¿verdad? Por corrupción, por algún mal manejo, digamos, de los gobiernos. Entonces, tenemos que trabajar por eso, tratar de concienciar y estas cosas de la digitalización, las herramientas que tenemos hoy, los aplicativos, los celulares, en las nubes, toda la información acumulada, la trazabilidad que eso genera, va a ayudar muchísimo a que se disminuya la corrupción en nuestros países si utilizamos en forma, porque eso genera transparencia, genera información con una tecla, y justamente eso es el enemigo de la corrupción, ¿verdad? Cuando uno tiene toda la información rápida, un rápido acceso, se disminuye la corrupción en los entes públicos y hace que se conozca, ¿verdad? Rápidamente todo lo que se está haciendo en cada institución. Y tenemos que trabajar por eso y tratar de organizar nuestros países, ayudarnos con, con muchas capacitaciones, con mucho intercambio de conocimientos para tratar de salir adelante y así como siempre se dice, que la crisis sea una oportunidad para dar un salto hacia adelante fuerte y con fundamento. Excelente. Sí, yo en ese en torno a esta pregunta, yo considero que es un lujo para los países, para todos los países, sobre todo para República Dominicana, que creo que de los cuatro de los que estamos hablando es uno de los países que está más atrasado en el tema de tecnología. Yo creo que es un lujo para nuestro país que nosotros cada 15 o 10 días, con toda la información que se genera, por ejemplo, por satélite, que ustedes saben que ya quizá antes teníamos 2 o 3 meses de fase de imágenes, hoy en día, si hacemos una buena búsqueda, tenemos imágenes cada 10 o 15 días, y se miren muchos parámetros, temperatura, NDVI, se mide temperatura de la masa foliar, factor de cobertura, muchísima evapotranspiración, muchísimas cosas podemos medir a través de satélite. Y hoy en día estamos dejando pasar esa información. Cada 10 o 15 días se deja pasar esa información y es una información que le permite al Estado, por ejemplo, tomar buenas decisiones. Yo creo que la política pública ya son sitios específicos, como lo describe la agricultura de precisión. Ya las políticas públicas no son homogéneas para todo el país. Ya la política pública, por ejemplo, en la zona donde hay sequía, hay que diseñar políticas públicas que sean acertadas para eso. En los lugares donde hay inundaciones es muy distinto. Entonces, realmente, toda esta información que se está dejando pasar es algo que nos permitiría ahorrar dinero, ser más eficientes, que los productores puedan recibir realmente el apoyo que necesitan, que el préstamo o el financiamiento al sector agropecuario sea un financiamiento que sea inteligente, que realmente que cuando al productor le ponemos dinero en la mano, el productor va a invertir ese dinero realmente en lo que él entiende, pero quizás sus necesidades son otras. Entonces realmente ese mapeo, ¿verdad?, de necesidades que tiene el agricultor, la tecnología se la puede dar al sector público, el sector público puede redireccionar bien su actividad hacia el foco de necesidad que tenga el agricultor. Esto por un punto. Del lado de la investigación, también le cuento que quizá dentro de los 4 países que estamos aquí, a nivel de investigación, quizás somos los que menos estamos investigando sobre agricultura de precisión. Yo conozco el caso de Chile, por ejemplo, que hay grandes líneas de investigación en el sector, por ejemplo, frutícola, en la agricultura de precisión. Conozco también que el INTA en Argentina, que también Fernando trabaja en eso. Toda la línea de investigación que hay con la agricultura extensiva, también Enrique allá en Paraguay con la agricultura extensiva. Por aquí,
la investigación no se ha ido en esa línea. Entonces, realmente yo creo que aquí, por ejemplo, en el caso puntual de República Dominicana, yo creo que es importante, imperante, llevar líneas de investigación a poder calcular demanda de agua, a poder calcular, por ejemplo, la variabilidad de los estados fenológicos, cómo se ha ido vinculando eso con el cambio climático. Y todo eso se hace a través de la teledetección, de la tecnología, del sensoramiento, que es sin duda alguna la gran posibilidad que tenemos hoy en día versus otro año atrás que no lo teníamos disponible. Entonces realmente creo que por ahí, y bueno, el sector productivo es quien se puede beneficiar de esta inversión estatal y también es quien puede invertir para poder junto con el Estado, ¿verdad?, asociatividad público-privada, para poder lograr este salto cuantitativo que beneficia a ellos y también beneficia al pequeño agricultor. Así que eso en esa línea. Y para terminar, la última pregunta es, ¿cómo logramos que el campesino se suba en el tren de lo digital hoy en día? Gabriel. Ese es un desafío que, por lo menos acá en Chile, llevamos un par de décadas. Yo recuerdo mis primeras incursiones en la agricultura familiar como asesor técnico, refiriéndome, por supuesto, a la pregunta en el caso de campesino, se habían hecho algunos esfuerzos por tratar de llevar en unos sistemas de contenedores móviles a lugares muy apartados del país, computadores para que hacer, digamos que el agricultor, sobre todo aquel que tenía un poquito un mejor acceso a la educación, poder trabajar un poco en lo que es la alfabetización digital. Y la verdad que los resultados son muy interesantes porque rápidamente el agricultor, en esos entonces, estamos hablando hace ya 20 años atrás, empezó rápidamente a encontrarle una aplicabilidad a lo que veían en esos trabajos, a lo que él a diario hacía en sus sistemas productivos en el campo. Luego aparecen los celulares, ¿no es cierto? O más que los celulares, aparecen los smartphones. Y estos, como bien decía Enrique, teléfonos que tienen muchas aplicaciones. De partida, hoy día ya cuesta ver un agricultor que no vea en su smartphone, ¿no es cierto?, el clima. Lo que va a pasar en 2 días, 3 días más, sobre todo acá en Chile, que todos esperábamos que lloviera, ¿no es cierto? Y prácticamente los agricultores tienen 2, 3 aplicaciones del weather o del clima, como si encontraran una de ellas que le vaya a prometer lluvia, ¿no es cierto? Y a eso se aferraban. Entonces, la verdad es que la tecnología está haciendo su trabajo. Y en ese sentido, quiero ser bien claro, la tecnología se viraliza. La tecnología, cuando es aplicable, se viraliza. Y eso es un llamado a nosotros, a los técnicos, a que nosotros generemos tecnología que se viralice. Cuando esa tecnología tiene una aplicación en el agricultor, y especialmente en el joven agricultor, créanme, el trabajo se hace solo, esto se masifica rápidamente. Así que eso por una parte. Yo creo que el desafío es que el técnico dé respuestas concretas a problemas concretos. Esto puede sonar de perogrullo, puede sonar así como cliché, pero hoy día, cuando estamos frente a la tecnología, ¿no es cierto?, tan avanzada como la que tenemos en nuestros bolsillos, el poder generar aplicaciones, el poder generar fuentes de información que faciliten la toma de decisiones del pequeño agricultor, créame que el pequeño agricultor rápidamente, ¿no es cierto?, va a adoptarla. Me tocó ver unos agricultores acá en la zona sur que muchos agricultores ni siquiera tenían información respecto a la superficie que tenían en sus predios, porque ellos manejaban unidades de medida de superficie anteriores, como era la tarea o la cuadra, ¿no es verdad? En Chile está masificado a la hectárea, pero con su teléfono, o principalmente son sus niños, sus hijos, los que toman el teléfono y con una aplicación rápidamente miden, ¿no es cierto?, sus propios sistemas productivos, lo que puede parecer difícil de entender, ¿no es cierto? O sea, ellos entendieron, o sea, yo no tengo 4 cuadras, sino que lo que tengo son X hectáreas. Y eso en metros cuadrados, créanme que va tomando mucho interés a la hora de tomar una decisión respecto a la cantidad de fertilizante a aplicar, a la cantidad de agua que necesita para aplicar, por ejemplo, un riego, o la cantidad de pesticida que tiene para aplicar en su huerto. Entonces, yo creo que la respuesta, Arturo, pasa por ese lado. Yo creo que los técnicos estamos llamados a generar tecnología que sea viralizable, o sea, que sea adoptable rápidamente, y el resto lo hace la tecnología solo, llega rápidamente. Hoy día
hoy día ya hay teléfonos que pueden procesar datos de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Por lo tanto, rápidamente esto se va a ir masificando. No sé si les ha tocado ver, de repente uno se encuentra con estas aplicaciones en que uno le saca una fotografía a una hoja que parece tener un hongo, ¿no es cierto? Y la inteligencia artificial le permite, ¿no es cierto?, identificar por lo menos una idea de cuál podría ser esa enfermedad. Entonces, claro, hay mucho que validar, hay mucho que considerar, pero esa información al agricultor por lo menos le sirve, ok, sí, mi planta está enferma. O sea, este no es un problema vinculado a una marchitez por déficit hídrico, sino que aquí lo que tengo es un hongo. ¿Qué hongo? No tengo idea todavía, ¿no es cierto? Pero ya por lo menos sé que la solución va a pasar por un fungicida. Esa información antes no estaba. Yo creo que ahora, para terminar, ese es el desafío nuestro. Generemos tecnología aplicable, ahora más que nunca, porque tenemos los medios para utilizarla, ¿no es cierto? El resto lo hace solo. Excelente. Fernando. 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 Sí, no sé si me escuchas bien ahí. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí. Yo quería No se está ver un poco escuchando. el No se está escuchando, Hola, hola. Fernando. No se está escuchando bien. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bien. Quería mostrarles un poco la evolución de distintas tecnologías dentro de Argentina. Si nosotros nos vamos al momento del boom, del crecimiento, de la sojización de Argentina, arrancamos de los años 95, en donde aparece lo que es los organismos genéticamente modificados, en donde aparece la siembra directa, donde aparecen los fitosanitarios, y a partir de ese momento empieza un crecimiento exponencial Argentina acerca de la producción de granos aquí en Argentina. Y empezaron a innovar con distintos tipos de tecnologías y a crecer. A partir de los años 95 también se desarrolló el primer mapa de rendimiento que se hizo justamente acá en la estación experimental del INTA Manfredi, y después de eso empezó a generarse a partir de los 2000 el crecimiento de lo que es la agricultura de precisión, de lo que es el silo bolsa, que provocó un gran impacto dentro de la agricultura. Entonces, el agricultor fue tomando tecnologías y justamente fue tomando distintos tipos de tecnología que le permitían de alguna manera potenciar su producción. Entonces pasamos por toda una adopción y en ciertos momentos se adoptaron mayores tecnologías de agricultura de precisión y hoy estamos dentro de esta nueva era, digamos, digital, en donde como bien decía Gabriel, tenemos todo lo que son los smartphones, las tablets, las plataformas que nos permiten hoy en día, de cierta manera, tomar información, hacer un uso más eficiente de los recursos y de esa manera también poder tomar mejores decisiones. Entonces, esas buenas decisiones que hoy están tomando los agricultores se manifiestan en una mejor economía. También lo cierto es que, como decía también Gabriel antes, nosotros a través de la encuesta le preguntamos a los productores para qué estaban utilizando estas aplicaciones, para qué estaban utilizando la tecnología. Y ahí nos decían que justamente la mayor tecnología que se utilizaba, justamente la veían desde el punto de vista del clima. Pero si nos ponemos a pensar, es lógico de pensarlo. ¿Por qué? Porque esa variable es muy indispensable dentro del proceso productivo agropecuario. Entonces, después seguían, por supuesto, aplicaciones para siembra, para fertilización, para cosecha, para todo lo que es logística, comercialización. Entonces, está utilizando el productor, ya sabe que tiene esa tecnología, la está usando, y como anteriormente le decía, hay un cierto porcentaje bien elevado, de casi el 70% de los productores, que a esa tecnología le está sacando un provecho, le está sacando un extra de rentabilidad. Entonces, también yo creo que esto
va a hacer de que el productor vaya tomando las distintas aplicaciones o las distintas tecnologías para poder ir creciendo, para poder ser cada vez más eficiente. Pero es cierto que vamos sobre un buen camino con las tecnologías hoy en todo lo que es el proceso productivo agropecuario. Y no digo agrícola únicamente porque justamente estamos creciendo también con tecnologías dentro de lo que es la ganadería y eso va a ser o va a permitir de ser también cada vez más eficiente en ese proceso. Entonces, bueno, yo creo que tenemos unos buenos años por delante para vivir en cuanto a la adopción de la tecnología. Y el INTA, aquí en Argentina, un poco realiza esa labor de poder investigar, de poder bajarle, de poder difundir y de poder hacer extensión de esta tecnología y que los productores pueden adoptar la misma sabiendo de cuál es la tecnología que realmente deben adoptar. Excelente, Enrique. Y yo creo que debe haber buena cantidad de técnicos en campo que difundan la tecnología de, de agricultura de precisión. Para eso hay que capacitar, hay que hacer eventos, hay que cargar todas las herramientas curriculares en las escuelas técnicas agrícolas ya, trabajar con la digitalización de la información. A nosotros en la agricultura familiar no está ahorrando, estamos probando en 2 departamentos de Itapúa, el departamento de Itapúa y de Misiones, nos está ahorrando mucho en combustible, por ejemplo, en el transporte, si hay una alerta, si hay un aplicativo que te puede decir dónde está la enfermedad, poner en la alarma, aplicar un fungicida preventivo en zonas adyacentes. También nos sirve para tener la información bien ordenada y lo que nos damos cuenta que tenemos que visitarle al campesino, al agricultor familiar, por lo menos 2 veces al mes con un técnico entendido que transmita la tecnología para que él pueda asimilar, ¿verdad? Nosotros en un promedio de 150, 180 familias por técnico no damos abasto, ¿verdad? Creemos que vimos prácticas en cooperativas de producción que han tenido mucho éxito en el Paraguay, manejando 30, 40 familias por técnico, familias de la agricultura familiar por técnico, se consigue una asistencia relativamente buena y lógicamente si te vas a visitar las parcelas por lo menos cada 12 días, 13 días y le vas transmitiendo tu conocimiento con toda esa tecnología, se va a poder implementar de una forma eficiente. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y hacer una reorganización muchas veces en el sistema de asistencia técnica. La parte privada está un poco mejor, pero la parte privada tiende más ya a la agricultura empresarial en nuestro país. Pero el sector público podría hacer una reorganización digitalizando toda la información y dando recursos más a llegar con más técnico, más peso de técnico. Hoy tenemos, por ejemplo, 35% del recurso humano técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería está en el campo y 65% del recurso humano está en la oficina como administrativo. Entonces, estamos muy complicados en ese sentido para pasarle rápido la tecnología al pequeño productor. Y lo que tenemos que hacer es dejar en la parte administrativa que nuestras herramientas digitales trabajen y administren solo y que el recurso humano esté pisando las parcelas transmitiendo todo el conocimiento y toda la tecnología. Y yo creo que de esa forma sí vamos a generar rentabilidad en cada familia rural. Gracias. Totalmente, ¿no? Y yo considero que el esquema está más que validado. Transferencia de tecnología y capacitación. Y eso repetitivamente. Con Gabriel tenemos un caso, aquí estuvimos trabajando en Constanza con un grupo de productores que nos reunimos varias veces con ellos, capacitándolos, hablando del tema de riego, y son productores que hoy en día tú hablas con ellos y ya eso se quedó en su ADN, porque fue repetitivo el tema de que entendieran la importancia del agua, de ahorrar agua, de hacer un buen uso de la tecnología que tenían disponible, que era el sistema de riego. Entonces realmente yo creo que la única forma que hay
para que estos productores se puedan subir en este tren de lo digital. Es que estos productores primero entiendan la importancia, porque ¿qué pasa? El agricultor, si no ve en la tecnología una forma de ellos beneficiarse, ya sea reduciendo costos, ya sea aumentando productividad, nunca la va a usar. Me pasó a mí como emprendedor. Yo cuando empiezo con mi empresa, yo empiezo con todos estos temas de mapas de suelo, que ustedes lo conocen con los sensores de variabilidad de suelo, que en Argentina usan mucho el Veris, aquí usamos el M38. Y yo entendía como agrónomo yo tenía muy claro de que esos mapas le iban a generar un ahorro importante al agricultor, le iban a generar una mayor productividad, un mejor sistema de riego, pero cuando yo me empiezo a reunirme con los agricultores, empiezo a mostrarles estos mapas, el productor no entiende qué está pasando. Entonces realmente yo ahí tuve que modificar mi modelo de negocio para poder hacer entender al agricultor que lo importante no es que yo pase un sensor por su finca, lo importante es que a través de eso el productor va a ahorrar. Puede diseñar un mejor sistema de riego, puede elegir qué especie plantar, puede ahorrar fertilizante, puede ahorrar combustible de bombeo. Entonces realmente la tecnología en la cabeza del agricultor funciona de esa forma. No es la tecnología, es lo que va a lograr con ella. Ya sea con un dron, sea con satélite, sea con un sensor. El agricultor no le importa eso. El agricultor lo que busca es mejorar su calidad de vida, ahorrando agua, ahorrando dinero. Entonces realmente yo creo que va por ahí, que el productor primero entienda que esa tecnología le va a generar un cambio y que el productor pueda aprender a utilizarla y que ese aprender a hacer se haga sostenible en el tiempo porque el productor realmente le vaya a sacar una rentabilidad. Y eso es lo que yo creo que deberían entender todas las empresas del sector privado que venden tecnología, que eso debería entender también el sector público, ¿verdad? Que es que también apuesta por invertir en comprar tecnología para la agricultura. Y también la investigación tiene que estar muy sensible, tiene que estar muy alerta para poder descubrir cuál es esa oportunidad que hay de investigar, que eso se va a traducir después en una extensión y en un proceso de trabajo con los agricultores. Así que eso por la parte de preguntas. Yo creo, si podíamos concluir un minutico cada uno y luego pasamos a una sesión breve de preguntas. Así que adelante, Gabriel. Sí, mira, rápidamente, en realidad un minuto basta y sobra para lo que me gustaría señalarles. Yo creo que la pandemia de alguna manera nos ayudó a reflexionar, a profundizar en una serie de problemas que teníamos como país, ¿no es cierto? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y la agricultura no es una excepción. En ese sentido, ¿no es cierto? La agricultura es algo que mostró su tremendo valor que tiene en la economía, en nuestras sociedades, y también dejó de manifiesto que necesita un reforzamiento importante. Yo creo que muchos de los sectores del país van a tener en la pandemia un punto de inflexión, y la agricultura tampoco va a ser la excepción. Se viene una agricultura que va a ser aún más competitiva, va a tener que ser una agricultura con mucho más tecnología, vamos a tener que ser aún más, digamos, independiente de muchos factores, de tal forma que los sistemas productivos puedan soportar presiones o cargas como las que nos tocó ver. Van a haber cosas que van a cambiar, efectivamente, aquellos rubros que requieren mucha aglomeración de gente, mucho manejo de gente, mucha mano de obra, son rubros que el agricultor, el propio empresario agrícola va a reflexionar sobre eso, quizás va a tener que invertir en mecanización, va a tener que invertir más en robotización, va a haber un cambio de escenario con la pandemia que va a tomar un buen tiempo. Va a haber que redefinir los mercados también, ¿no es cierto? Gran parte de nuestros clientes como productores chilenos están todavía muy afectados y van a lo más probable estarlo por todo el resto del próximo año o por todo el otro año, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que va a haber que reflexionar mucho sobre lo que nosotros nos pasó como país, pero también reflexionar mucho sobre lo que le pasó a la agricultura y los desafíos que tiene la agricultura adelante. Así que si ya esto fue difícil pre-pandemia, producto del cambio climático, producto de la sequía, ahora la lección está totalmente aprendida,
La agricultura es un tremendo pilar en nuestra economía, para nuestra sociedad, para nuestra alimentación, ¿no es cierto? Obviamente, y el refuerzo va a tener que ser tremendamente eficiente, tremendamente potente, tremendamente persistente y sólido en realidad. Eso. Gracias, Gabriel. Fernando. Sí, Sí, Fernando. bueno, Gabriel fue muy clarito en su exposición. Creo que podemos garantizar que nosotros podemos estar entre todos, estamos diciendo lo mismo. Lo cierto es que toda crisis y esta crisis que estamos viviendo a través de esta pandemia siempre brinda oportunidades. Entonces creo que la oportunidad esta de creo que también lo que es el sector del campo tiene una gran oportunidad hoy en día de adoptar la tecnología, de meter toda esta tecnología y por supuesto ser cada vez más eficiente, y eso nos va a permitir varios beneficios. Entonces, esta tecnología justamente nos ayuda a todo lo que es el cuidado ambiental, nos ayuda a la seguridad alimentaria, nos ayuda a crecer entre todos, nos va a ayudar a mejorar la economía, sobre todo de nuestra América Latina. Creo que tenemos una gran oportunidad en ese sentido, ¿sí? Como de América Latina tenemos una gran oportunidad desde el sector agroalimentario. Por supuesto, nuestros países tienen la posibilidad también de empezar a tomar conciencia en lo que es el proceso de generación de alimentos, ¿sí? No solo ser exportadores de granos y de commodities, sino que el proceso industrial o la industrialización del campo tiene que también tener su rol o su gran juego dentro de este corto periodo, ¿no? Me parece que por ahí va y tenemos una gran oportunidad como América Latina. Excelente. Enrique. Sí, yo creo que para salir de esta pandemia vamos a tener que ser muy, pero muy precisos, más de lo que venimos practicando, manejar de forma la relación suelo, agua, planta, predecir las condiciones climáticas con toda la tecnología que hoy se tiene para la aplicación de insumos, las cosechas eficientes, buscar producir lo máximo en la superficie que tenemos, y las cadenas agroindustriales, ¿verdad? Fundamental también, así como ya dijo Fernando, es el futuro nuestro, de nuestra zona, ¿verdad? Tropicales, subtropicales. Tenemos mucho por crecer y debemos ser lo más fino posible. Entonces, es una oportunidad también esta crisis para eso. La agricultura yo creo que está muy viva y va a seguir siendo pilar de nuestra economía, de nuestros países, y tenemos que estar muy concentrados y tratar de desarrollar toda tecnología regional, ¿por qué no también internacional, verdad? Pero intercambiar todo lo que sabemos, todo lo que, sin mezquinar ningún tipo de conocimiento, y tratar de ir descubriendo la forma de producir mucho y darle mayor rentabilidad posible a nuestros agricultores. Gracias. Excelente. Sí, yo básicamente estoy de acuerdo con todos ustedes. Yo creo que está entrando un audio, ahora sí. Yo creo que esta es una gran oportunidad para nosotros como agrónomos, sobre todo, reinventarnos y poder recalcular cuál es nuestro rol de cara a la agricultura. A mí me tocó, por ejemplo, empezar a ver otras tecnologías, empezar a comunicarme de otra forma con los agricultores en el momento que no podía llegar donde ellos. Estos webinars también fueron fruto de la pandemia, entonces realmente yo creo que estamos en un proceso de reinvención, tanto los agricultores, tanto el sector público, el privado, el académico. Las clases también han tenido que ser virtuales en el sector agrícola, cosa que ha sido bastante difícil por todo el componente de terreno que tiene. Entonces realmente yo creo que estamos en un proceso que más que verlo como negativo, yo lo veo como positivo, porque yo creo que esta es una gran posibilidad
de tener un crecimiento exponencial en todo lo que es el sector agroalimentario. Yo creo que estábamos llegando a esa curva de estancamiento y yo creo que eso va a hacer que lo que no se reinventen caigan y lo que sí logren reinventarse van a tener un crecimiento exponencial. Así que eso para cerrar. Entonces, señores, las preguntas van a ser a través de audio. Entonces tienen que levantar la mano. La pregunta tiene que ser rápida. ¿Sí? Tratemos de ahorrarnos la introducción porque ya tenemos ya un tiempecito ya al aire, entonces es importante ir cerrando. Así que por eso les pido que las preguntas sean bien rápidas y concisas. Y quien quisiera que se la conteste o si quiere que lo contestemos los cuatro, también nosotros pedirle también que seamos rápidos a responderla. Así que vamos con Luis Enrique Leoncio Félix. Feliz. Déjame ver. Estoy dando el acceso. Luis Enrique. Déjame ver si. Estoy tratando de dar acceso, pero no me deja. Déjame ver. No me está dejando dejar permitir que hable. Bueno, ahí le di permiso a Moisés. Moisés, tiene que quitarle el audio, el mute. Sí, muy buenas noches. Soy Moisés de la República Dominicana. La pregunta es, la tecnología que está de punta, ejemplo con los productos transgénicos, ¿qué consecuencia puede tener el consumidor final? Ya que son productos genéticamente modificados, ejemplo como la soya. Excelente. Sería para Fernando, ya que el 95% lo produce Argentina. Excelente, sí. Gracias, Moisés. No te escucha, Fernando. No alcanza a escuchar bien la pregunta, por eso... Sí, él pregunta qué efecto negativo puede tener el consumo de alimentos transgénicos, ya que es una tecnología muy ocupada en Argentina. Sí, lo cierto es que, bueno, que los transgénicos en cierta forma no está visto de que provoque algún daño en la salud. Hay una tendencia por ir hacia lo no transgénico, ¿sí? Pero lo cierto es que hoy por hoy el beneficio de poder haber utilizado productos transgénicos es lo que nos está garantizando poder alimentar al mundo, porque si no, de lo contrario, hubiésemos tenido otros procesos, digamos, no hubiésemos tenido otros procesos, estos procesos de mejoramiento, generalmente a través de las distintas, digamos, el poder combatir mejor las malezas, el poder combatir mejor los insectos, el poder combatir, eso nos llevó a utilizar menos productos químicos o fitosanitarios, o sea, hay que ver de diferentes modos esto de los productos transgénicos. Lo cierto es que hoy nos permite generar grandes volúmenes de alimentos que favorecen y cada vez vamos a necesitar más, porque cada vez vamos a hacer más en este mundo, entonces la idea es que podamos generar esos alimentos para poder mantenernos todos aquí. Gracias. Vamos con Joshua. Joshua. Saludos, ¿qué tal? Joshua Hernández de República Dominicana. Tengo dos preguntas para los cuatro. Primero, ¿cómo los agricultores minoristas y en muchos casos analfabetas podrán tener acceso a las tecnologías ya mencionadas y cómo van a hacer frente a la venta de sus productos al verse restringido por el tema de la pandemia? Gracias, Joshua. Vamos a responderle así mismo con el orden de siempre, Gabriel. Bueno, efectivamente la brecha, dado lo que señalaba, ¿no es cierto?, Joshua, requiere, por supuesto, ¿no es cierto?, un piso mínimo, un estándar básico en términos de educación. Efectivamente, cuando el agricultor, no sé
entendí bien, pero tiene dificultades o ha tenido dificultades en el acceso a la educación y por lo tanto tiene una condición de analfabetismo, se hace difícil. Ahora, si ese analfabetismo es digital, yo creo que la propia tecnología se encarga de rápidamente irle mostrando, ya sea directamente o a través de algún miembro de la familia, facilitando su acceso y por lo tanto dándole la respuesta correspondiente. Y por último, para darle espacio al resto, el acceso a los mercados, créame que la tecnología es tremendamente importante. El agricultor hoy día, a través de su smartphone, a través de su teléfono, puede ver, por ejemplo, precios. Puede ir monitoreando los precios, ya sea de los insumos, de los materiales. En Chile es frecuente que el agricultor diga hoy día el superfosfato triple, la urea, el pesticida tanto está a tal precio, ¿no es cierto? Tal empresa lo está consultando directamente desde su teléfono, lo tiene un poco más barato, sin embargo está más lejos, esta otra empresa o esta otra casa comercial lo tiene un poco más caro, pero me lo viene a dejar al predio. Entonces, esta comunicación, porque en el fondo la tecnología es comunicación también, de alguna manera le va entregando soluciones y el agricultor se va a ir adaptando. Pero, para redondear la pregunta, necesariamente tiene que haber un piso del punto de vista de la educación, o sea, el agricultor necesita saber leer, saber escribir, ¿no es cierto?, y tener acceso a ese tipo de base educacional para dar el paso siguiente. Perfecto. Fernando, ¿tienes alguna respuesta para la pregunta? Sí, yo creo que los cambios generacionales van a apostar, digamos, a meter más el tema de toda esta agricultura digital y va a permitir potenciar aún más la tecnología. Yo creo que la parte de comercio y todo lo que es logística tiene una gran oportunidad hoy por hoy en el tema de este cambio. Y como vos decías, son uno de los que realmente se van a potenciar, se van digamos, a manifestar mejor en cuanto a la salida de esta pandemia. Excelente. ¿Tienes algo que decir, Enrique? Sí, yo creo que con la pandemia se vio potencializado nuestra región acá la forma de comercializar los productos de la agricultura familiar, cosa que antes no se hacía, por ejemplo, ferias virtuales, organización de acopios en diferentes zonas de productos directos de la granja para la mesa, ¿verdad? Y también forzar a las organizaciones a que le ayuden a nosotros le llamamos comité o comisión de productores rurales o de agricultura familiar, a que se organicen para el mercadeo, ¿verdad? Eso es fundamental y creo que estuvo de moda también las huertas, no sé, por ahí, ¿verdad? Las huertas urbanas, eh, la diversificación, digamos, de la producción en pequeña escala y la comercialización. Creo que fue una alternativa de generar renta durante esta pandemia. Practicaron mucha gente que no estaba acostumbrado a tener una huerta, a hacer su huerta y a tener productos para su consumo y lógicamente si sobra también para comercializar. Es una oportunidad, yo creo, para volver a eso que antes ya se tenía pero se perdió, que es tener una huerta casi en cada casa, ¿verdad? En eso hubo políticas también que ayudaron eso, se repartieron plantines, los viveros se agrandaron, los viveros municipales, se hizo un buen trabajo en ese sentido en nuestra zona y ayudó en el momento, en estos 140 días de cuarentena que se tienen, ¿verdad? Ayudó bastante y es cuestión de organizar y darle todas las herramientas y hay mucha carencia, ¿verdad? De formación, de preparación en la agricultura familiar y hay que tratar de asistir de la mejor forma. Excelente. Jennifer. 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 Aló, Jennifer. Qué raro. Está su audio abierto. Aló, Jennifer. Bien. Bueno, Jennifer no se escucha. Entonces, nada, señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Agradezco a todos los que nos escucharon. Realmente, ya tenemos
prácticamente 1 hora 47 minutos en el panel. Creo que lo logramos manejar un poquito apretado, sí, con el tiempo, porque yo he tenido webinar que hemos durado 2 horas y media, 2 personas solamente hablando, así que creo que le agradezco a ustedes también porque las aplicaciones hayan sido cortas. Y le agradezco a todos los que están aquí, realmente porque pudieron escucharnos y aportar con sus preguntas y también adquirir conocimiento nuevo en esta área. Así que muchísimas gracias a todos, Gabriel, Enrique, Fernando, gracias a ustedes también y a todos les estaré... Aló, Jennifer. Sí, ok, tiene problemas con el micrófono. Ahora sí, dale, adelante. Mi nombre es Jennifer, soy de República Dominicana y mi pregunta es, ¿cómo está ligada? Yo sé que aquí en República Dominicana, hablé con Arturo, me dijo que no estaba como tan ligada, pero quizás en sus países. La agricultura de precisión con todo el tema de la mecanización agrícola. Tú, Arturo, no sé si me comentaste que estaban trabajando ahora con drones y ese tipo de cosas, no con maquinaria, digas equipo, una cosechadora, por ejemplo. Pero ¿cómo ustedes ven que están evolucionando en conjunto? Bien, Jennifer, fíjate, República Dominicana, incluso Chile, Argentina y Paraguay tienen agricultura distinta. Por ejemplo, Argentina y Paraguay se caracteriza por una agricultura extensiva. Y la agricultura de precisión aplicada a la fruticultura, por ejemplo, son dos cosas distintas. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho con drones, estamos trabajando mucho también con imágenes satelitales que también la usan en agricultura extensiva, por la forma en que se lleva a la práctica la agricultura de precisión es un poquito más distinta. Fernando y Enrique podrían hablar un poquito sobre cuál es la forma que ellos aplican la agricultura de precisión. Y también Gabriel podría aplicarlo cómo lo ha aplicado en fruticultura. Así que dividámoslo así. Adelante, Fernando y Enrique. Yo voy a ser sintético nomás y explicar un poco cuáles son los beneficios. O sea, de la agricultura extensiva, hoy en Argentina tenemos todo, digamos, está bastante incorporado y justamente se incorpora aquella tecnología que tiene una solución cada vez más rápido, o sea, aquella tecnología de on-off, o sea, de que uno puede prender o de pay-off, que le llaman, que uno prende el equipo y automáticamente comienza a trabajar en cuanto a que tenga menor participación el operario. Cuando el operario tiene mayor participación en la tecnología, digamos, que tiene que poner mucho en sí para poder avanzar, muchas veces no tiene gran adopción esa tecnología. Tenemos tecnología, por ejemplo, como el tema de los pilotos automáticos que se ha masificado, como el tema de control selectivo de malezas, que también se ha masificado aquí en Argentina, o que está teniendo un gran crecimiento, un gran auge de esta tecnología. Entonces son tecnologías que se adoptan rápidamente. Ahora bien, dentro de lo que es la agricultura intensiva, que también la tenemos aquí en Argentina, esa agricultura intensiva tiene una gran oportunidad, una oportunidad muy grande con el tema de la agricultura de precisión, porque les permite ser cada vez más eficiente, porque les permite lograr alimentos cada vez más, digamos, más sanos, alimentos cada vez más trazados, y eso le permite posicionarse en un mercado cada vez más competitivo. Entonces, creo que hay una oportunidad mayor dentro de lo que es la agricultura intensiva que lo que es la agricultura extensiva. Excelente. Y nosotros en Paraguay tenemos suelos menos fértiles que en la Argentina y se hace mucha corrección de suelos con dosis variables. Creo que es la entrada de la agricultura de precisión, donde se corrigen la acidez principalmente y también algo de potasio, fósforo. Y también hacemos mucho monitoreo de cosecha. Ahora también estamos trabajando en la siembra. Estamos trabajando también con el control de malezas, ¿verdad? Con herramientas de asesoramiento. Y otra plataforma, NDVI, bastante, ¿verdad? Y algo que se tiene mucho también son los monitores de cosecha en la cosechadora, donde se evalúan, ¿verdad? Los trabajos que se hacen, como la enmienda, la corrección de suelo y cómo va evolucionando la productividad en la construcción de la fertilidad. Nosotros tardamos entre 5 y 10 años en convertir un suelo
bajo, de baja fertilidad, de baja producción, a un suelo fértil. Y eso vamos evaluando porque son etapas que van mejorando la fertilidad hasta llegar a un nivel de alta producción. Y para eso el mapa de cosecha es fundamental porque te dice cómo están los niveles de producción dentro del lote. Sé que ustedes hicieron el mapa de fertilidad de suelo, Enrique. Sí, sí, así es. Nosotros tenemos, para la agricultura familiar, tenemos un diagnóstico realizado en toda la zona que afecta a los pequeños productores, donde distribuimos en diferentes niveles, las recomendaciones tenemos por regiones. Se está iniciando y se está aplicando ahora toda esa receta que hemos levantado ahora en forma digital, con geoprocesamiento de los análisis de suelo de la agricultura familiar. Así mismo. Excelente. Gabriel. Sí, en el caso de Chile, en realidad, a diferencia de lo que señala, ¿no es cierto?, Enrique y Fernando, que bueno, son realidades agrícolas diferentes, en el caso de Chile, dado que se trata de agricultura más bien intensiva, donde se está utilizando fuerte la agricultura de precisión, la verdad que la primera parte de la aplicación es precisamente en el establecimiento de huertos, por ejemplo, en lo que es la espacialidad de las variaciones de suelo. Por lo general, el productor que se inicia en un cultivo intensivo parte por hacer un análisis de suelo que sea preciso desde el punto de vista de su variabilidad espacial, y para eso se necesitan técnicas de agricultura de precisión. Luego, en el manejo del cultivo, me ha tocado trabajar en algunos proyectos de vigor, por ejemplo en aguacate, en palto, en que justamente dada la extensión que hay, ¿no es cierto?, se han hecho estudios desde el punto de vista del desarrollo de la planta y las condiciones de respuesta que ha tenido frente a estrés, básicamente estrés hídrico. Así que también se ha hecho manejo diferenciado a través de sensoramiento remoto para identificar esas zonas de lo que se denomina, ¿no es cierto?, áreas homogéneas de manejo. Y en el caso del vino, quizás yo diría que es el ejemplo más anterior o más antiguo de uso de la agricultura de precisión, es precisamente para identificar terroirs o básicamente subzonas del terroir donde la calidad del vino va a ser la diferencia desde el punto de vista de comercialización. Es decir, dentro de un mismo cuartel o dentro de un mismo predio se utilizan drones para identificar a través del índice de vegetación normalizado, a través del índice de área foliar, llegar a establecer la calidad del vino en función de los fotosintatos que están, ¿no es cierto?, en la valla. Eso lo están haciendo empresas, bueno, aquí hay empresas grandes, ¿no es cierto?, como Concha y Toro, que son empresas vitivinícolas importantes, que hacen esa diferenciación en términos espacial para identificar la calidad del vino, pero también lo están haciendo viñas que son viñas boutique, que exportan casi el 100% de su producción. Ellos también hacen esa diferenciación, ya sea por los mapas de suelo, pero al mismo tiempo por el desarrollo que tiene la planta durante la temporada y en función de estos factores que de alguna manera van a determinar la calidad del vino. Excelente, gracias. Tenemos una preguntita más. Alexa. Hola, Alexa de República Dominicana. Bueno, yo quiero hacer una pregunta respecto a lo que comentaba Enrique sobre llevar los productos del campo a la mesa. O sea, como nosotros aquí en República Dominicana, que tenemos un problema de que no tenemos como tanta extensión y que los intermediarios son quienes ganan la mayor parte, ¿verdad? O sea, los productores no son quienes se llevan el mayor mérito. O sea, ¿cómo se puede replicar esto acá? Por ejemplo, ustedes que ya tienen casos de éxito, por ejemplo en Chile, que un productor de vino, o sea, puede vender o sea, cosecha su uva y puede vender su propio vino. O sea, ¿cómo se podría replicar aquí que gran parte de los productores estén llevando los productos del campo a la mesa? Adelante. Bueno, si bien es cierto, la pregunta la hizo Chile, pero yo quiero ser justo. Quien ha trabajado fuerte en el tema del valor agregado es precisamente Arturo. Y si bien es cierto, conoce lo que se ha hecho en Chile respecto a cómo el pequeño agricultor le agrega valor a su producto. De hecho, tuvimos la oportunidad, recuerdas, Arturo, de visitar un ejemplo muy concreto en lo que es producción de Cabernet Sauvignon y
y producción también de aceite de oliva, pequeños agricultores, un pequeño agricultor con 5 o 6 hectáreas, la verdad que vendía todo a través de eso. En realidad, me gustaría, Arturo, quizás tú podrías precisamente responder eso, porque es quien ha trabajado fuerte en lo que es a nivel de República Dominicana la incorporación de valor agregado. Sí, básicamente las dos grandes opciones que tiene la agricultura familiar en República Dominicana, sobre todo hoy en día en el proceso de pandemia, son dos. Es valor agregado y aumentar su capacidad de almacenamiento. Esos fueron los desafíos que planteó la sobreproducción en la agricultura familiar en República Dominicana, sobre todo en vegetales, en Constanza, por ejemplo. Entonces realmente yo creo que va por ahí. Si nosotros podemos hacer que estos productores puedan dar valor agregado, estos productores, primero la frecuencia de distribución de sus productos puede ser más espaciada. Un productor de tomate no tiene capacidad de almacenamiento, los productores pequeños, entonces realmente o estos productores pierden su producto porque se sobremadura o lo venden muy barato, como pasó en República Dominicana, que qué sé yo, de 14, 15 pesos estaban vendiendo su producto a 8 o 6 pesos. Entonces, ahí estuvimos trabajando un pequeño proyecto con unos productores de tomate para que puedan deshidratar. Y estos productores ahora están viendo la luz para ellos poder deshidratar su producto, generar una conserva y eso llevar a que estos productores puedan vender su producto 2, 3 o 4 veces más caro. Entonces yo creo que esa es la línea, sí. Si los productores pueden aumentar su capacidad de dar valor agregado, los productores pueden aumentar su capacidad de almacenamiento, esos productores tienen un poder de negociación mucho más elevado que los productores que cosechan y tienen que vender de una vez y eso los obliga por supervivencia a vender al mejor postor. Entonces, esa es la forma en que se debería trabajar eso. Así que gracias, Alexa. Arturo. Ajá. Enrique, adelante. Yo creo que una de las peores plagas que pueden atacar al cultivo de la agricultura familiar es el intermediario. Nosotros tuvimos muchísimo problema con eso. Generalmente se quedan con 60-70% del dinero del producto y para el productor queda el 20-30%, ¿verdad? Eso hay que cuidar mucho y ahí entran también las políticas, digamos, municipales, públicas, de ferias, de enlace con las industrias. Nosotros estamos haciendo bastante rutas de comercialización con convenios entre comités de productores, por ejemplo, 150 productores de mandioca con la fábrica de almidón. Entonces le enlazamos, puenteando a ese intermediario que siempre aparece ahí en la finca queriendo pagar una migaja, ¿verdad? Muy poca plata para el pequeño productor. Y hemos hecho así unos 4 o 5 convenios que estamos practicando y con resultados satisfactorios, ¿verdad? Eso es algo muy importante. También, por ejemplo, una ciudad, un producto, un municipio, un producto, ¿verdad? Y potencializar ese producto entre los productores ahí de la zona y directamente con la industria, tratar de buscar convenios, ¿verdad? Donde se beneficien ambos, ¿verdad? Y donde se asegure buen pago principalmente para que haya esa sostenibilidad que tiene que tener el pequeño productor. Claro, yo siempre he pensado que la agricultura familiar es nicho. Yo creo que a la medida que se entiende que el producto de la agricultura familiar es un producto único, así mismo se paga por ello. En Chile, por ejemplo, está desarrollando lo que es el sello campesino, ¿verdad? Donde un producto que antes se vendía por volumen, ahora se le da valor agregado y se paga por ese valor de tradición, por ese valor del clima, del suelo, de ese microclima que se genera en ese lugar, que es único. Al final, una mermelada de manzana o una mermelada de frutilla de la agricultura familiar hoy en día tiene un valor que no tenía antes, porque se está vendiendo a través de esa frutilla, se está vendiendo el trabajo del agricultor, se está vendiendo el lugar, se está vendiendo, al final es terroir, esa relación que se da entre el clima, el suelo, la planta, que hace que una botella de vino sea única. Eso también se le está pasando a la mermelada, se le está pasando al casabe, por ejemplo, en República Dominicana, a productos también de la agricultura familiar de Argentina, de Paraguay, y yo creo que el camino de la agricultura familiar tiene que ser un camino de productos de nicho, no un producto de volumen, porque al final todos los cultivos que son cotizados en la bolsa, al final el precio no depende del agricultor y sobre todo se ve más perjudicado el pequeño agricultor que el gran agricultor. Y el intermediario tranquilamente suelta ese rubro y busca otro que sea más rentable. Entonces realmente yo creo que va por ahí, que la agricultura familiar se dedique a un mercado de nichos de mercado, no solamente a los commodities.
Así que nada, señores, ahora sí terminamos. Le agradezco mucho a todos los que están presentes y a ustedes los 3 panelistas. Realmente estuvieron muy bien, muy buena respuesta y muy buen conversatorio. Así que muchísimas gracias. Cuídense. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Sí. Gracias. Bye, bye.